Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase sobre diagramas de instrumentación empleando normas ANSI-ISA subcomité 5.1. Toda disciplina tiene sus formas estandarizadas para hacer sus diagramas descriptivos y la instrumentación y control industrial no es la excepción. Se requieren entonces convenciones que se rijan por normas, tal de permitirnos a todos hablar el mismo idioma. Antes de comenzar con las normas ISA, vamos a establecer una clasificación general para los instrumentos, lo cual es necesario. Comencemos entonces. Existen diversos criterios para clasificar los instrumentos de una planta industrial. En lo personal, yo voy a utilizar la clasificación sugerida por Antonio Creus en su libro Instrumentación Industrial. Me parece que es muy buena guía y se concatena con los puntos que van a ser descritos posteriormente. Esa clasificación divide los instrumentos según la función propia que tenga el instrumento y según el tipo de variable. Según la función del instrumento, se definen instrumentos e indicadores, instrumentos ciegos, instrumentos registradores, transmisores, controladores, convertidores, elementos finales de control, elementos primarios de medición y finalmente instrumentos de cálculo o con funciones muy específicas. Ya hemos visto algunos de ellos en la clase introductoria y por eso va a ser fácil esta breve descripción. Comencemos. Los indicadores son aquellos que por medios analógicos o digitales indican el valor de la variable que mide. Autoexplicativo. Existen también los instrumentos ciegos que por la función que tienen no requieren indicación visible. Tal es el caso de los presostatos y termostatos, en donde solo hace falta ajustar el punto de accionamiento. También pueden considerarse instrumentos ciegos a cualquier transmisor de proceso sin indicación visible. En el caso de los presostatos y termostatos, lo que se dispone a veces es de una regla graduada para guiar el ajuste y con alguna indicación de los valores de disparo. Pero esa escala no se puede considerar una indicación. Están los instrumentos registradores, uno de los más importantes para mí. Registran el historial o tendencia en el tiempo de la variable. Autoexplicativo también. Normalmente emplean una hoja circular con escala graduada de tiempo y magnitud de la variable. Eso era en los tiempos antiguos, está en tendencia de desaparecer, en mi opinión, ¿no? Actualmente hay una tendencia creciente a los registradores de indicación digital y pantalla de capacidad gráfica, adaptada para las inclemencias del medio industrial. Esto es un tema bastante amplio. Por lo pronto existen instrumentos registradores. Los elementos primarios de medición ya lo tocamos en la clase introductoria, son los que están en contacto con la variable a medir y utilizan o absorben energía del medio controlado para generar una indicación al sistema de medición de la magnitud de la variable controlada. El elemento primario puede producir cambios en algún parámetro mecánico, fuerza, desplazamiento o presión, o un cambio eléctrico, la generación de fuerza electromotriz, cambio en la resistencia eléctrica, cambio en la capacidad eléctrica y en la inductancia o cualquier otro parámetro eléctrico. Tenemos los transmisores, que ya vimos también en la clase introductoria, captan la señal proveniente del elemento primario de medición y la transmiten a distancia. Este concepto sí es importante, a distancia, en forma neumática o electrónica de 420 mA, o a través de un canal de comunicación digital serial ya en los tiempos más modernos. Continuación de los transmisores. En los casos de la mayoría de los transmisores de presión, el elemento primario está contenido o implícito al transmisor. Vimos un ejemplito anterior en la clase introductoria de esto. Para los casos de medición de caudal en base a elementos de restricción, o sea, placas orificios, tubos Venturi, toberas, etc., y transmisor de presión diferencial, se considera el conjunto como elementos de caudal, puesto que es la variable final que miden, independientemente de que el principio sea presión. Entonces serían transmisores de caudal. Los controladores, por su función,
ya también lo describimos. Solamente vamos a agregar de que figuran controladores digitales, ahorita con entrada universal, denominados de entrada universal, los cuales permiten un gran universo de señales a ser conectados a él. Señales de 0 a 50 milivoltios, incluso menos, 1 a 5 voltios, 4 a 20 miliamperios. Y una gran connotación es que aceptan de manera directa las señales de termopares, termoresistencia, por ejemplo la de platino PT100, sensores de cobre, entre otros. En estos últimos casos, el uso del transmisor de temperatura pudiese ser opcional. Una excepción puede ser que la distancia entre el sensor y el controlador sea muy larga y se requiera entonces emplear un transmisor. Los instrumentos convertidores transforman señales normalizadas de un formato a otro. Y como las señales normalizadas son las de 420 mA y 315 PSI, existen entonces convertidores corriente-presión, pasan de la señal de 420 mA a su equivalente 315 PSI. Normalmente este tipo de convertidores se emplean en el manejo de las válvulas para pilotear las válvulas neumáticas. Y también existe de forma inversa la conversión presión-corriente, pero no es tan frecuente como los IP. Finalmente tenemos los elementos finales de control, autoexplicativo también. Son las que reciben la señal procedente del controlador y modifican la cantidad de agente o fluido de control que actúa como variable manipulada del lazo. Y la segunda clasificación es según la variable que mida, autoexplicativo también. Existen elementos entonces de temperatura, presión, caudal, nivel, pH, densidad y peso específico, velocidad, vibración y aceleración, conductividad, fuerza, frecuencia y cualquier otra, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto importante es que un instrumento será referenciado por la variable final que mida, sin importar el principio de medición empleado, el cual pudiese involucrar a otras variables físicas. Ahora sí, vamos a comenzar con los diagramas de instrumentación y control de procesos. Aquí existen varios tipos de diagramas según el grado de detalle y la fase en el proceso de diseño de la planta. En primera instancia figuran los diagramas de bloques de flujo o BFD, por sus siglas en inglés, y generalmente es el primer paso en el proceso descriptivo de una planta. Estos muestran las unidades de proceso en diagramas de bloque, en macrodiagramas de bloque, y muestran la interacción con los mayores flujos de masa o energía de la planta. Un BFD es una representación esquemática de todo el proceso. Normalmente ocurre en plantas grandes que cuando uno como ingeniero va al sitio, el departamento de ingeniería lo primero que te muestra es justamente el diagrama de bloques de flujo de la planta. Te dice, ven para acá y te muestra en un gran plano en la pared la constitución de la planta. Esta es la planta, qué sé yo, de destintado, esta es un molino y te va mostrando dónde vas a estar ubicado, dónde vamos a estar trabajando dentro de toda esa estructura de esa planta en particular. Entonces reflejan a macro la estructura de todo el proceso. También existen como segunda representación los diagramas de flujo de proceso, denominados PFD o Process Flow Diagram, y aquí es donde vamos a estar nosotros a este nivel de detalle. No es un nivel tan descriptivo, pero sí es lo necesario que requerimos para el entendimiento de esta materia. Un PFD es el primer plano creado para mostrar los elementos principales del proceso y la instrumentación esencial requerida. Su función básica es principalmente representar al proceso y sus flujos principales, siguiendo una simbología estandarizada. Y ahí es donde entran las normas ISA. Aquí hay un bajo nivel de detalle de la instrumentación, pues no es el objetivo de este momento. No se van a especificar voltajes de alimentación, ni diámetros de tubería, ni tipos de tubería, etcétera, etcétera. Estos diagramas pueden servir, lo cual es muy importante, estos diagramas pueden servir de índices para apuntar a documentos con mayor grado de detalle y por lo tanto su creación es importante. En otras palabras, aquí aparece la referencia para los documentos donde sí están las especificaciones completas en caso de que se requiera. Y un punto muy importante son los PNID,
denominados diagramas de tubería e instrumentación. Estos son diagramas que describen a los procesos a un gran nivel de detalles. Las letras descriptivas, el PID, pueden tener varias connotaciones, no necesariamente el piping. Yo no estoy muy de acuerdo con él. No me parece que el piping sea el más adecuado. Entonces la P puede ser piping o process o proceso. Me parece que proceso es más indicado. Pero así ya, cuando yo llegué ya esto estaba así. La I de instrument o instrumentation también es válida las dos. Y la D de diagrama o dibujo también son válidas las dos. En el lenguaje español es a veces referido como los DTI. ¿Okay? Yo lo conozco por los PNID siempre. Pero en español, en México, por ejemplo, he visto documentos que emplean los DTI a cada rato. Diagramas de tubería e instrumentación. Suena raro porque no son los diagramas de tubería como tal. Los PIN-ID son usados por técnicos, ingenieros y operadores especializados en el campo para comprender mejor el proceso y saber cómo está interconectada la instrumentación. Asimismo, son necesarios para tareas de mantenimiento y solución de problemas en caso de falla. Viene siendo como un plano de, qué sé yo, de electrónica, ¿ok? Ya con todos los detalles, valores de resistencia, potencia de cada elemento, tamaño, voltaje de aguante, etcétera, etcétera. ¿Ok? En una planta industrial van a existir muchos diagramas PNID, no solo hay uno. Cada uno va a describir una sección de la misma. Esto está marcado en rojo porque es muy importante. El alcance de la instrumentación es tan amplio que ninguna forma de diagrama es suficiente para capturar todo lo que podríamos necesitar representar. Es cierto, son demasiadas especificaciones a detalles en muchos puntos y con un solo documento no lo vamos a lograr. Entonces hace falta dividir. Los PNID hacen referencia a documentos más específicos aún en el grado de detalle, figurando aquí. ¿A dónde voy? Los diagramas de lazo de instrumentación o Instrument Loop Diagram. En esto sí vamos a estar tal vez en un futuro, puesto que nos especifican las conexiones ya eléctricas de dónde están, en qué tableros están cada uno de esos diagramas. Entonces, a la larga, siempre en una planta vamos a tener que abrir los tableros y ver la numeración de los cables y a identificar de dónde viene cada señal o hacia dónde va. También están los diagramas de tuberías isométricos, los cuales nos permiten calcular distancias, son como una especie de representación en 3D y es fácil moverse en ellos y poder calcular entonces las distancias implícitas en tubería. También están los diagramas de localización de instrumentos en el campo. Igualmente es un plano también que nos reflejan en la ubicación de cada instrumento. Y también están por último los diagramas de descripción de funciones de proceso. Estos sí son los que menos utilizados. Emplean una simbología especial para describir las funciones y nos emplean con una simbología especial las funciones específicas de cada instrumento. Son un poquito difíciles de comprender, no, yo creo que con los PNID me he manejado, por lo menos en lo personal, mejor. De todas maneras, en un momento futuro, cuando aplique, podemos hacer una ampliación a este punto. Lo que sí es muy importante son los primeros, ¿ok? Los diagramas de lazos de instrumentación. Algo para la tranquilidad de muchos. En la actualidad existen muchas herramientas de software que facilitan la tarea de crear toda esta documentación. El principal reto es elegir la que mejor se adapte a los requerimientos actuales y futuros de la planta industrial. Todo un proceso de selección. Desde el punto de vista pedagógico, o sea, nosotros, estaremos por los momentos con representaciones simplificadas con los PFD, con los Process Flow Diagram, con las normas básicas estandarizadas para su codificación y simbología gráfica. Entonces vamos a estar con los PFD. Así fue como comenzamos esta clase. Cada disciplina tiene sus formas propias estandarizadas de hacer diagramas descriptivos y la instrumentación no es la excepción. Todos los esquemas mencionados en la sesión anterior, los PFD, PNID, etc., guardan en común una simbología y codificación estandarizada, que es la que vamos a ver a continuación. Existen diversas organizaciones involucradas en la generación de estas normativas para las especificaciones en instrumentación industrial. Las más importantes las vamos a listar a continuación. Está la ANSI de primera y está la ISA. La junta de las dos fue la que creó las normas ANSI y ISA.
Están las normas DIN, que seguramente ustedes habrán escuchado antes, son alemanas. Están las normas ISO, Organización Internacional de Estándar. Está la IEC, la Comisión Internacional Electrotécnica. Está SAMA también, Asociación de Fabricantes de Aparatos Científicos. Y están las normas ASME, una de las más importantes, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Por razones históricas, el control de procesos era realizado antes mayormente por la gente de ingeniería mecánica, puesto que los controladores eran neumáticos. Con el desarrollo de la microelectrónica, poco a poco los ingenieros eléctricos fueron desplazando, si se quiere, a los ingenieros mecánicos. Pero las normas AME especifican a gran detalle, tienen muchísimos años trabajando en eso, a mucho detalle unas normativas muy importantes. Entonces no pierdan de vista el nombre. Nos vamos a centrar en las normas ANSI-ISA. En el año de 1949, la ISA emitió su primer documento bajo el título Prácticas Recomendadas de la ISA. El documento se llamó RP 51 de Prácticas Recomendadas. Este documento de 1949 fue revisado, actualizado y reafirmado en 1984, 1992, 2009 y 2022, o sea, hace poco. Bajo los títulos, como tal ahí, ANSI ISA 5.1, 84, la vigente por supuesto la del 2022. A mí me tocó utilizar las tres primeras, ¿ok? La del 84, 92 y 2009. Nota, el acceso para los estudiantes, el acceso al documento vigente del 2022 es de pago, hay que hacerlo a través de la ISA y puede estar del alcance fuera de los estudiantes. Por lo que vamos a utilizar la normativa del 2009 que es de libre descarga y tiene un buen grado de actualización moderna. ¿Sí? Yo he hecho las comparaciones entre ciertos aspectos de la norma de 2022 al 2009 y ahí no hay tanta diferencia. Si hay ampliación en ciertas cosas de mayor uso, pero la base está en la del 2009, trabaja muy bien. La portada del documento es así como la están viendo ahí, ¿no? Ok, ANSI ISA 5.1 2009. Entonces, recomiendo que bajen esta guía de internet. Algo que a veces crea confusión en los nombres, ¿no? Es conveniente mencionar que el comité principal ANSI ISA para estas normas es denominado Comité ISA 5 y ha creado subcomité para especificaciones focalizadas. O sea, todo se llama ISA 5. Y existen, por lo tanto, entonces, subcomité. Por eso la palabra cuando se le coloca el S, la S, la letra S, 5.1 es el subcomité 5.1. El subcomité 5.1 se encarga de la simbología e identificación en instrumentación, que es en lo que vamos a estar bien metidos. La ISA 5.2, la S 5.2, trató lo referente a los diagramas lógicos binarios para operaciones de proceso. Normalmente no se toca tanto, ¿ok? El subcomité 5.3 son los símbolos gráficos para sistemas de control distribuido y recursos asociados. Sí se toca, ¿ok? Va a estar implícita dentro de este desarrollo. Y la 5.4 son recomendaciones para hacer los diagramas de lazo de instrumentación, los cuales ya les comenté que sí son de los más importantes y yo he trabajado algo con ellos. Bueno, casi siempre. Cuando se abre un tablero tienes que tener el plano de diagrama de instrumentación, de lazo de instrumentación. En la actualidad la ISA cuenta con un gran número de subcomités, no son estos los únicos, y que generan documentación adicional a los ya mencionados. Se recomienda visitar el portal web para obtener mayor información, el portal web de la ISA. Y ahora sí, vamos a ver el resumen de las normas ANSI ISA 5.1. Me faltó la S ahí. Voy a hacer una descripción hablada y después vamos a entrar con buen detalle, ¿no? Básicamente los instrumentos son representados por círculos que incluyen la descripción funcional e información del lazo de control a la cual pertenece. O sea, dentro del círculo va a haber una serie de letras y números que me van a decir la descripción funcional. Por eso fue muy importante establecer la clasificación general de los instrumentos, puesto que esto está muy ligado a eso. Estos círculos pueden experimentar algunas variantes, como veremos pronto. El documento ISA denota estos círculos con el nombre de burbuja, así lo llaman, ¿no? Bubble. Las variantes de círculo
indicarán características, pueden existir variantes en el círculo, rayas adicionales, que nos definirán la ubicación, si están en el campo, enfrente o detrás de un panel de control, si son visibles o accesibles al operador, por ejemplo. Y también nos va a dar especificaciones de esas variantes acerca del sistema de control involucrado. Si el instrumento es autónomo, si es una función ejercida por un de un sistema de control distribuido, o un PLC o un elemento de seguridad. También el tipo de línea que une las burbujas especifica el tipo de conexión también y el tipo de señal involucrada. Si es eléctrica, neumática, hidráulica, red digital, electromagnética, últimamente inalámbrica también han sido incorporadas a la norma. Wireless. Tienen también definidos un símbolo representativo la mayoría de los procesos, tales como maquinaria o equipos de una planta industrial. Los hornos, calderas, reactores, intercambiadores de calor, etcétera, tienen un símbolo ya también definido. Y ahora sí, vamos a entrar aquí a las burbujas descriptivas de instrumentos. Al principio parece intimidante, pero no lo es. Pero vamos a comenzar por la columna que está en amarillo, que se refiere a los instrumentos discretos. Entonces, cuando sale el círculo, un solo círculo, es que están localizados en el campo, visibles desde su ubicación de campo, y están normalmente accesibles al operador. Si tienen esta raya aquí horizontal por toda la mitad, están localizados en el frente de un panel principal, visibles en el frente del panel, y son normalmente accesibles al operador. Si tienen esa misma raya, ¿verdad?, pero punteada, están localizados en la sección, están dentro del panel o detrás del panel incluso. No son accesibles al operador normalmente y tampoco están visibles desde el frente del panel. Están destinados básicamente a los instrumentos, bueno, no necesariamente a los instrumentos ciegos, ¿no?, pero por razones específicas están dentro del tablero. Cuando salen con doble raya continua, horizontal, es que están en un tablero o consola auxiliar o secundaria. Son visibles en el frente del panel y normalmente están accesibles al operador. Y finalmente estos que están acá, que tienen doble línea punteada, están localizados pero en el interior del panel secundario o panel auxiliar. No son accesibles normalmente al operador. Ahora sigamos con la columna A. Fíjense que aquí está destinado a instrumentos que utilizan sistemas de control compartido o display compartido. Y aquí figuran en la columna A los instrumentos con funciones desarrolladas en base a sistemas de control distribuido o controladores de lógica programada, PLC. Entonces, son los mismos anteriormente descritos, pero tienen un rectángulo, en este caso un cuadrado exacto, en el exterior. Están en el campo. Figuran después los que están en el frente del tablero, los que están en el interior del tablero, los que están en un tablero auxiliar, en el frente del tablero auxiliar, y los que están dentro del tablero auxiliar y no son accesibles al operador. Heredan todas estas características. Entonces, estos son los elementos cuando se utilizan PLC o sistema de control distribuido. Un punto muy importante son los elementos de la columna B. En este caso, cuando hay un rombo, el círculo es sustituido por un rombo y en el exterior hay un cuadrado. En este caso, se refiere a instrumentos que forman parte del sistema de seguridad. Esta es una de las grandes diferencias con, por lo menos, de las normas ISA 2009, de la revisión 2009. Antes, las funciones de PLC y sistema de control distribuido eran totalmente separadas. Entonces se empleaban esta representación para los PLC y esta para los sistemas de control distribuido. Pero la evolución en el tiempo ha hecho que los PLC desarrollen ahora funciones de control también. Entonces es difícil separar las funciones de ambos elementos. Entonces quedó los elementos de la columna A para describir tanto los PLC como el control ejercido por sistema de control distribuido. Y esto, el rombo con el cuadrado externo, quedó para los sistemas de seguridad. Lo cual me parece muy lógico. Totalmente, ¿ok? Y finalmente en la figura C aparecen instrumentos cuyas funciones son desarrollados en base a sistemas de computadora y software especializado, específico. Normalmente, en mi opinión,
no forman parte del sistema principal de control de la planta, pero es bueno especificar los que están ahí. Dentro de estos instrumentos pudiesen clasificarse, por ejemplo, las máquinas que imprimen los códigos de barra, los cuales están ligados muy estrechamente con los sistemas informáticos. Eso a nivel de las plantas que generan los envases básicos para la industria de alimentos. Y a nivel de las plantas envasadoras ya también los sistemas que imprimen la fecha de vencimiento, el número de lote y otro tipo de información. Se ven que reciben y transmiten datos a los centros informáticos de la planta. A veces mucho escala, sistemas de adquisición de datos, que lo único que están haciendo es eso, recogiendo datos, pueden ser parte de estos elementos. Yo antes de mi tiempo de retiro como ingeniero en control, vi publicidades interesantes de computador MATLAB, y lo cual entendí que eran computadores de uso industrial, corriendo MATLAB para hacer trabajos de identificación de planta, transfiriendo datos a los mejor auxiliares al sistema de control principal, pero no estaban orientados, pienso yo que no están orientados hacia el control principal. Entonces, estas son las burbujas descriptivas básicas sugeridas por la ISA. Entonces, vamos a describir rápidamente los primeros elementos para que quede esta guía para estudio de ustedes también. Debe entenderse como un instrumento discreto aquel que realiza de forma autónoma una función determinada. Estos son los instrumentos que describimos en la columna D, que estaba en amarillo. El símbolo es simplemente un círculo con las variaciones de localización y accesibilidad. Entonces, aquí están mejor presentado la descripción de los elementos. Pero ya los hicimos, una burbuja de los instrumentos discretos. Son elementos discretos las válvulas de control, los elementos de medición, los transmisores de caudal, presión, pH, etc. Normalmente forman parte de la instrumentación en contacto directo con el proceso. Entonces son indispensables, no pueden ser sustituidos por funciones de PLC o sistema de control distribuido. Tienen que estar en la planta y son los que generan la información o control básico con los fluidos reales. Instrumentación en base a DCS y PLC se refiere a elementos de instrumentación llevados a cabo mediante sistemas de control distribuidos digitales y o controladores lógicos programables. Ya lo describimos en la transparencia anterior. Instrumentos de seguridad o de sistema de control alternativo. Esto sí es conveniente leerlo a detalle. Por su función tan delicada, requieren una simbología específica. Esto sea tal vez una de las actualizaciones más importantes de las normas ANSI-ISA del año 2009 respecto a la de 1984. Ahora es obligatorio el uso de los símbolos de la figura 8 para las capas de seguridad, o sea, el rombo. Antes de la revisión del 2009, estos símbolos estaban destinados a instrumentación basada en PLC. No obstante, se deja cierta flexibilidad para que sean utilizados en caso de que se tenga un sistema de control digital alternativo. Entonces, en este último caso también puede utilizarse. Pero yo prefiero lo que es la seguridad, eh, emplear diagramas específicos, salvo que sea una planta muy pequeña, ¿ok? Y no tenga una capa de seguridad como tal, pues solamente alarmas y límites. Y entonces aquí está el rombo, ¿ok? Y aquí figuran entonces los símbolos para funciones que son ejecutadas por computadoras que no forman parte del sistema de control principal. Estos elementos pudiesen tomar información del proceso y efectuar cálculos avanzados que pueden modificar los parámetros de control del sistema principal. Y aquí entonces está el hexágono. ¿Ok? Y ahora vamos a ver la codificación de instrumentos. Las normas ANSI-ISA establecen una metodología para la codificación de los instrumentos basado en un código de letra y número. O sea, dentro de los símbolos que ya vimos anteriormente van a haber una serie de letras y números que van a describir totalmente el instrumento. Con estos códigos se logra describir a los instrumentos de sus funciones y ubicación. El código de letras usado sigue las siguientes pautas. La primera letra y en algunos casos la segunda indican la variable controlada o medida del lazo al cual pertenece. O sea que la primera letra me identifica el instrumento por la variable que está midiendo. Por eso era muy importante mencionar la clasificación con que iniciamos esta clase.
La siguiente letra indica propiedades de indicación hacia el operador o especifican alguna característica importante del instrumento. O sea, básicamente son las funciones de indicación las que están ahí asociadas y algunas excepciones con una característica adicional. La siguiente letra indica las funciones de capacidades de salida del instrumento, si es transmisor o si es controlador, por ejemplo. Si es una alarma con salida relé, etcétera, etcétera. Son funciones de salida. Y por último, se incluye una serie de números que indican el lazo específico al cual pertenece. Puede haber sufijos alfanuméricos al final, incluso. Podemos tener el lazo 100, el lazo 150, el lazo 200, etcétera, etcétera, etcétera. Así como vamos a ver a continuación. Pero me voy a apoyar en un ejemplo puesto que es más descriptivo. Entonces, la primera letra nos indica la variable de proceso que se está midiendo. O sea, qué tipo de instrumento es en función de la variable que mide. Entonces, en este caso, la T nos indica que es un instrumento de temperatura. Para el caso de que sea nivel, va a tener la letra L de level. La mayoría de estas normas del lenguaje nativo, como aparece aquí, es el inglés, y por tanto muchas letras tendrán esa connotación. Entonces, T, temperatura, L, level, nivel, F, flow, de flujo, P, presión. La segunda letra, fíjense que necesariamente es una función de indicación. Me dicen que tiene capacidad de hacer registro. Entonces es registrador este instrumento también. Tiene una función de indicación que es registro. La segunda letra nos especifica entonces las funciones de indicación si las hay. Clasificación funcional cuando aplique o cualquier característica adicional dentro de las permitidas. En este caso vemos que la R corresponde con la letra de registrador, entonces tiene funciones de registro. Primero se le da preferencia en el orden a las funciones de indicación y la del registro es una de ellas. Y seguidamente son las funciones de salida si las hubiese. En este caso también tiene funciones de controlador, por eso aparece la letra C. Luego aparece tres números, pueden ser cuatro incluso, que describen la identificación del lazo. En este caso el lazo se le están utilizando el 201. Por ejemplo. Y también se pueden utilizar sufijos si hay más de un elemento similar en el lazo. Entonces podemos utilizar el sufijo A, B, C, D, etcétera, si hay más de un elemento de igual tipo en el lazo. Ahora sí vamos a ver la tabla general. ¿Okay? Comencemos la descripción de la tabla maestra de codificación. La primera letra y opcionalmente la segunda identifican la variable tratada. He resaltado las que más he usado, bueno, en general las que de verdad más se usan. La letra A está destinada a cualquier análisis químico, tales como pH, dióxido de carbono, oxígeno, etcétera, etcétera. Cualquier análisis químico. La letra B está destinada a todos los instrumentos relacionados con el proceso de combustión o los quemadores. Ahí figuran los sistemas de control y seguridad de llama, los elementos primarios de detección de llama. La letra C y D son de libre escogencia por el usuario. La letra E está destinada a voltaje. La F, una de las que más se utiliza, flujo. G también es de libre elección al usuario. H se refiere a cualquier dispositivo accionado de forma manual. La I es corriente eléctrica. La J, potencia. La K es tiempo. La L, nivel de level. La M también es de libre elección. La N también y la O también. La P, por supuesto, una de las más usadas, presión. La Q es cantidad. La R, radiación. La S, velocidad. La T, la más usada, temperatura. La U se refiere a cuando un instrumento mide más de una variable. Por ejemplo, se tienen registradores que pueden tener dos plumillas y una de ellas mide temperatura y la otra presión. La B baja pequeña es de análisis de vibración o análisis mecánico. W es peso o fuerza.
La X está destinada a, cuando está sin clasificar la variable, es una variable muy difícil que está fuera del alcance de esta tabla. La Y se refiere a eventos, estados de un proceso o la presencia de algo. Y la Z finalmente nos denomina posición. Otro uso de la Z es para denotar que el instrumento está dentro del sistema instrumentado de seguridad. Vuelvo a hacer la recomendación de tener las tablas de versiones de la norma ISA de otros años, puesto que, por ejemplo, en la revisión de 1984, la letra C se empleaba para conductividad, la D para densidad y la M para humedad, moisture. Considero que, por ejemplo, la densidad y la humedad son variables que se emplean bastante. La norma actual de todas maneras especifica que se puede seguir utilizando las letras C, D y M para denotar a conductividad, densidad y humedad, si han sido práctica común en esa planta. Yo sugiero seguirlas utilizando porque ¿qué otras letras vamos a utilizar? Por ejemplo, si tenemos una indicación de densidad, lo lógico es que si me la está dejando libre voy a utilizar la D. Y si me está dejando libre la M y tengo mediciones de humedad, voy a utilizar la M. Entonces, en lo personal, yo recomiendo seguirlas usando, ¿ok? La humedad es muy utilizada. Por ejemplo, en la industria farmacéutica es todos los almacenes de productos terminados, las medicinas tienen que estar en un ambiente de humedad relativa controlado, tienen que estar dentro del límite. También en la producción de golosina, por ejemplo, en la fabricación de salvavidas, previo al envase, la humedad tiene que ser controlada porque si no, el caramelo se vuelve pegajoso. Entonces es una variable que se emplea bastante. Y la densidad, a veces en las correcciones de flujo másico, es una indicación que tiene el instrumento estándar. Ahora sigamos con la segunda letra. La segunda letra se denomina letra modificadora. Y su presencia como segunda letra modifica totalmente el significado de la variable tratada. En ese caso, cuando la segunda letra es D, se trata de una diferencia. No es lo mismo una medición puntual de temperatura que una medición de la diferencia entre dos temperaturas. Totalmente distinto. La F como segunda letra significa relación o cociente. Típicamente es muy usada en el control de relación de flujo. La K viene siendo el equivalente a la derivada o rata de cambio o la variación de una variable respecto al tiempo. La Q, así como existe la derivada, la Q se refiere a la integración o totalización. Aquí los elementos más comunes son los integradores de flujo, en el cual la variable ya totalizada sería volumen o masa. La S se refiere a un elemento ya de seguridad. La X, la Y y la Z se refiere a ejes de medición, pero está limitada a las variables vibración, peso y posición. No es lo mismo una aceleración en el eje X que una aceleración vertical en el eje Z. Son dos variables totalmente distintas. La columna 3 se refiere ya a las funciones de lectura o indicación que tenga el instrumento. Si la tercera letra o opcionalmente la segunda tiene una A, significa que hay una indicación de alarma. La letra E se refiere a que el instrumento es un elemento primario de medición. La G también es muy usada, no sé cómo no la subrayé, sobre todo para los indicadores de nivel de vidrio. Entonces nos indica que una característica de ese instrumento. La I nos dice que es un indicador, es una de las más usadas, ¿no? Por ejemplo, un PI significa que es un indicador de presión, un TI, un indicador de temperatura. La J se refiere a scan. Es muy importante tratar de revisar o tener a la mano las normas ISA de versiones anteriores. Antes la letra scan era modificadora, ya no, y pasó a ser una descripción de las características de indicación. El caso, para que entiendan esto, el caso más típico de un scan es cuando se requiere medir la temperatura de una colada, qué sé yo, de aluminio, 750 a 800 grados. Entonces se sumerge un sensor
puede ser un termopar en la colada, que normalmente es móvil, y se registra el valor pico alcanzado. Una vez que se mide el valor pico, la sonda es liberada y el indicador queda registrando el valor de la temperatura alcanzada. Se requiere algún pulsador de reset para reiniciar la lectura. Entonces lo que está indicando es un scan y no la temperatura actual. La letra L se refiere a que la indicación es una luz. La N es de libre elección en caso de que se desea anexar alguna otra característica. Ver la nota 5. La O sí se refiere a que es una placa orificio o elemento de restricción. La P significa que es un punto de chequeo, de conexión, un punto de verificación. La Q es muy utilizada también, fíjense que aparece también como letra modificadora. En este caso se refiere también a la totalización o integración de una variable. La R es una de las más usadas, indica el registro de la variable. La W se refiere a un accesorio donde típicamente figuran los termopozos. Los termopozos son un accesorio que nos permiten remover fácilmente un sensor térmico de un tanque que está presurizado. Se hace de forma roscada. ¿Okay? La X también sigue siendo elemento sin clasificar. La cuarta columna nos definen las letras, pero ya como funciones de salida. Entonces la B es de libre elección. Cuando tiene la C, que es una de las más usadas, es control, es un controlador. La K se refiere a una estación de control. Típicamente puede ser una botonera en el cual se permite arrancar o parar un proceso, colocar un controlador en manual, etcétera. Cambiar un punto de control. Entonces una estación de control, entonces genera salida. La N es de libre elección. La S se refiere aquí a que es un interruptor o switch. Debe ir acompañada de algunas de las características high, low o M de medio que están en las columnas siguientes. T, por supuesto, transmisor. La letra U se refiere a que es multifunción el instrumento. La B pequeña significa que es una válvula de cualquier tipo. La X, elemento no clasificado en la salida. La Y, dispositivos auxiliares. A esto se emplea bastante para referirnos a funciones típicas como la conversión corriente-presión, un elemento extractor de raíz cuadrada, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cualquier elemento que efectúe un cálculo. Puede ser un sumador, ¿okay? Lo que sí es conveniente agregarle a la burbuja la descripción de qué es lo que hace. Y la Z es un drive actuador o elemento sin clasificar, un elemento final de control. En este caso, acuérdense que se están utilizando mucho ya los variadores de frecuencia. Entonces pasaría a ser es una función de salida de este tipo. Y la última columna se refiere ya a elementos descriptivos o características de la función de salida. Entonces la B, libre elección del usuario. La C se trata de un interruptor cerrado. La D indica desviación. Puede ser la diferencia entre un valor deseado, puede ser un set point, y el valor actual de la variable. High se refiere a una condición alta, low a una condición baja, M a una condición media, la N elegible por el usuario, O open, R run y S stop. Y finalmente la X es elemento sin clasificar. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos rápidos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el FE101, este evidentemente es un elemento de flujo, y la E nos dice que es un elemento primario de medición. En el lazo 101. TDI, la primera letra nos dice que es temperatura, pero tiene la letra modificadora de, indicando entonces que es un indicador, la función de lectura e indicación, pero es un indicador de temperatura diferencial. En el lazo 201. PIC en este caso es un controlador, función de salida, indicador al mismo tiempo de presión. En el lazo 301. FT significa F, caudal. F es otra letra modificadora de relación de caudales y es un transmisor. Un transmisor entonces de relación de caudales.
Su salida no es un caudal, es la relación de caudales o el cociente entre dos caudales. FB, así de sencillo, es una válvula de flujo. He visto mucho tiempo atrás que muchas empresas a cualquier válvula le colocaban la palabra C de control. Es totalmente erróneo, a menos que la válvula efectúe de verdad el control. O sea una válvula autorreguladora. Aquí tenemos un caso típico de A de análisis, ¿verdad? Esto es un transmisor de análisis de qué. Aquí está mencionado entonces que es de pH. Si fuese de oxígeno tendría aquí O2, si fuese de monóxido CO y así sucesivamente. Esta función es muy usada, ¿verdad? El FY. En este caso, FY100 significa un elemento auxiliar de flujo, el cual está haciendo una función de conversión corriente-presión. Es muy utilizado justamente antes de la válvula. A veces este convertidor está dentro de la misma válvula, pero depende de las características del fabricante. Y cuando tenemos un instrumento que efectúa múltiples funciones, muchas, que utilizar un solo círculo no es conveniente. En este caso estamos hablando de un controlador registrador de temperatura, o sea, hace control y registra la variable de temperatura y al mismo tiempo tiene una alarma por alta. Ahora vamos a definir los símbolos utilizados en el conexionado de instrumento a instrumento o señales de alimentación de planta. Las tres primeras se refieren a eso y pueden utilizarse líneas continuas para denotar alimentación de gases eléctrica o hidráulica, lo que tiene que ir acompañada del tipo de gas que maneja e incluso de la presión de esa línea. Las conexiones eléctricas pueden ir acompañadas también del voltaje de alimentación. Electric Supply es el código y 220 VAC, por ejemplo. O Electric Supply 24 VDC, 120 VAC, etc. Igualmente para la línea hidráulica, la cual puede mantener también la presión de esa línea. La simbología 5 es muy utilizada y se refiere a señales neumáticas de instrumentación. La línea 6 se refiere cuando está la señal discontinua. Se refiere a las alimentaciones electrónicas típicas de 420 miliamperios. La 8 también ha sido muy usada, es para denotar las alimentaciones hidráulicas de instrumentación. La 9 también y se refiere para tubos capilares. Esto es muy utilizado en la industria de refrigeración y en plantas grandes. La 10, cuando sale la sinusoide así sobre el cable, sobre la línea, se refiere a señales electromagnéticas guiadas. Típicamente pueden ser fibra óptica, pueden ser cables que lleven señales de video, de cámaras, por ejemplo, cámaras de seguridad, etc. Bueno, cuando digo cámaras, típicamente en instrumentación hay cámaras que monitorean el nivel del tanque de seguridad contra incendio, por ejemplo. Los símbolos en la fila 11 se refieren a señales de instrumentación inalámbrica, cada vez más frecuente, dentro de un rango de distancia limitada. O incluso si el dispositivo es conectado al link de comunicación con el DCS o PLC a través de un medio inalámbrico. Y los cuatro últimos son muy interesantes puesto que están destinados hacia la comunicación con los DCS, PLC o sistemas de control digitales de la planta. Estos que están aquí, los primeros, se refieren a la comunicación de instrumentos que van o vienen del DCS, de los PLC o de los PC. Cuando el círculo ha sido rellenado, así como está aquí en negro, se refiere a comunicación entre varios sistemas. Puede ser el DCS1 con el DCS2, el PLC1 con el PLC2, comunicaciones DCS a PLC y así sucesivamente. Cuando el círculo ha sido sustituido por este rombito vacío, se refiere más que todo a dispositivos que utilizan el protocolo Fieldbus para interconectarse, que es uno de los protocolos más aceptados e incluso impulsado por la misma ISA. Y finalmente el último símbolo que están viendo acá se refieren a la conexión de dispositivos de configuración para transmisores inteligentes, por ejemplo. Haciendo una reseña histórica, el primer intento por utilizar los cableados de 420 miliamperios
Para transmitir también señales digitales fue el protocolo HART. Uno de los primeros usos fue la configuración remota de transmisores inteligentes. Por ejemplo, el ST3000, el clásico, que fue el primer transmisor inteligente de la era industrial, se configura con una especie de terminal con bastantes teclas. Y yo lo que hago es conectarme al lazo 420 mAh, establezco comunicación con el transmisor, efectúo la configuración, calibración, etcétera, sin afectar al resto de los equipos que estén conectados en el lazo 420. Entonces, esto quedó más que todo para dispositivos de calibración remota. ¿Okay? Dentro de eso, entonces figuran los del protocolo HART. Y por último, vamos a ver la representación para válvulas de control, las cuales de seguro las van a estar utilizando muy frecuentemente. Vamos a apoyarnos en esta figura que ilustra las partes constitutivas de una válvula y en la cual se pueden separar tres elementos básicos que emplea la ISA, que es el cuerpo de la válvula, definir el tipo de cuerpo, que es por donde a través circula el fluido que está regulando. La otra parte importante es el tipo de obturador y después el actuador, que es el medio por el cual se hace el cambio de posición. Aquí está representado un típico sistema diafragma resorte de actuación de fluido neumático. Entonces, las partes importantes para la ISA son el cuerpo de la válvula, el tipo de obturador y el tipo de actuador. Entonces, la representación de la fila 1 nos especifica el símbolo genérico empleado para una válvula de dos vías y una representación alternativa para las válvulas de compuerta. Y aquí queda definido el obturador como válvula de compuerta. La representación en la fila 2 se refieren a válvulas de ángulo, e incluso válvulas de seguridad o cualquier válvula de globo. La 3 y la 4 son para válvulas de 3 y 4 vías. Se siguen empleando la misma simbología, indicando con flecha el sentido del flujo. La representación 5 son las válvulas mariposas. Este es el actuador de ese tipo. La 6 queda para las válvulas de bola. Esta sería su simbología, su cuerpo de válvula. Y vamos a cerrar aquí con el elemento 12, con las válvulas tipo damper o válvulas de persiana. Realmente no tienen el cuerpo asociado que ya vimos en la figura. Típicamente las que yo he visto son, sí, una persiana, que en función de la posición en que esté, regulan el fluido normalmente de gases o de aire. Típicamente son utilizadas en los sistemas de combustión. Entonces, esos son los cuerpos más representativos. Los tipos de actuadores aparecen a continuación. El símbolo genérico para un actuador desconocido o general es el que está aquí marcado. ¿Okay? Aunque queda también definido un actuador de diafragma resorte con fluido neumático, o sea, de aire. La representación 2 se refiere a cuando ese actuador dispone de un dispositivo auxiliar denominado posicionador, el cual es un elemento de control que garantiza que la posición de la válvula quede en la posición ordenada por la señal de control. A veces por variaciones de presión diferencial a través de la válvula, esta puede tender a abrirse o cerrarse más. Ese dispositivo garantiza que la posición no se pierda. Otra de las representaciones de actuadores que más se usa es la que está aquí en la 9. Un círculo con una M indicaría que el actuador es eléctrico por motor. Típicamente se utiliza en válvulas que requieren alto torque. Y también muy utilizados son las válvulas solenoides, y este es el simbolito del actuador. Y son válvulas eléctricas. On-off tienden a estar abiertos o cerrados en una sola posición. Y a continuación vamos a definir la señalización empleada para especificar la seguridad de la válvula, o sea, la condición en la cual la válvula va a quedar en caso de pérdida del fluido de alimentación. En caso de falla, deba abrir, se utiliza un símbolo genérico con la letra FO. En caso de falla, abre, open. O puede utilizarse esta simbología alternativa que la veo bastante conveniente, porque es una flechita para arriba. En caso de que la válvula quede cerrada cuando pierde el fluido de control, se utiliza las letras FC, fail close. En caso de falla, cierra. Y la representación alternativa
es esta que está aquí. La 3 y la 4 y la 5 son válvulas ya muy específicas. Por lo menos la 3 dice que en caso de pérdida del fluido de control, la válvula queda enclavada en la posición previa a la falla. Entonces la válvula ni abre ni cierra, sino que queda en esa última posición. Y la simbología a la cual se refiere es esta. Y la 4 y la 5 son válvulas ya muy específicas con doble función. Entonces, básicamente esta es las señalizaciones para las condiciones de seguridad de la válvula. Las que más vamos a emplear son las dos primeras. Y ya para cerrar, vamos a describir un ejemplo de codificación que aparece en la página 125 del documento ANSYSA del 2009. Hay que recalcar que no hay ningún objetivo específico respecto al diseño de la estrategia de control y lo único que se persigue es concentrarnos en la codificación ISA. Además, cuando se mezclan esquemas de control y esquemas de control eléctrico. Entonces, arranquemos. La descripción es como sigue. El proceso consta de un tanque denominado T1, el cual es llenado con un fluido proveniente de otro proceso. El fluido puede provenir en volúmenes pequeños a grandes y por periodos de tiempo desde corto a largo. O sea que la alimentación de fluido es variante, muy variante. El fluido es bombeado a otro proceso de la planta a través de una bomba. Y la descripción del control deseado es como sigue. Cuando lleguen volúmenes pequeños de fluido de entrada, tanto por corto o largo tiempo, debe permitirse llenarse el tanque hasta un nivel alto e encender una bomba hasta que el nivel llegue a nivel bajo. Ahora, cuando llegan fluidos en gran volumen por grandes periodos de tiempo, la bomba P1 debe estar operando continuamente. El nivel en el tanque debe regularse en un valor predeterminado. Se usará un esquema de control en cascada para gobernar el flujo. Ya esto nos indica que debe haber dos controladores. El principal, que es de nivel, y uno auxiliar conectado en cascada, que se encarga de regular el flujo en el valor ordenado por el controlador de nivel. El modo de control de la bomba es ajustado por un interruptor de 3 posiciones. Las posiciones son manual, totalmente apagado todo y automático. Y la condición B4 nos dice que la bomba puede ser desactivada en cualquier momento. En modo automático, cuando el nivel esté por debajo del nivel de baja, operando un pulsador de stop en cualquiera de las posiciones o posicionando el interruptor de 3 posiciones hacia la posición off. Describamos el esquema de control. Fíjense que aquí aparece el tanque en cuestión T1 con su codificación T de tank. No aparecen las líneas de alimentación de fluido, pero debe entenderse que las tiene. Aparece primeramente el instrumento que mide el nivel. Tiene dos líneas, una línea a la presión de baja presión, este viene siendo la línea de baja, y este viene siendo la línea de alta presión. Es un esquema de presión diferencial. Entonces, la codificación es LT, indicando que es un level transmitter, un transmisor de nivel, y el código de lazo asignado es 102. La señal de ese transmisor debe entenderse que es eléctrica o electrónica 420 mA y dirigida como variable de proceso al controlador de nivel, el cual es codificado como LIC, indicándonos que es un controlador con funciones de indicación y la variable es nivel. En el lazo 102. La salida de este control es aplicada como set point al controlador secundario del lazo de cascada, que en este caso es un controlador indicador de flujo, pero en este caso el sublazo de flujo está codificado como 101. La señal de este controlador se emplea para manejar finalmente la válvula de control FB, F de flow, B de válvula en el lazo 101. Las características de seguridad de la válvula es FO. En caso de pérdida de fluido de control, queda abierta. O sea que esta bomba nunca va a estar estrangulada. La medición del caudal es hecha a través de este elemento ya codificado de forma estándar, que no nos dio tiempo de mencionar, pero esta es la codificación para una placa orificio. La señal de presión diferencial en esa placa es llevada a un transmisor, en este caso de flujo, de donde es aplicada como variable de proceso al controlador de caudal. Perfecto. Aquí aparece la bomba P1 con la codificación P de pump. En el enunciado aparecen dos interruptores o dos condiciones de nivel por bajo y nivel por alto. En este caso, identificamos rápidamente este instrumento como un LSL, el cual es un interruptor por la letra S de nivel operado
por bajo nivel en el lazo 102. Aparece en serie con un hand switch, fíjense, H de accionamiento manual, con funciones de stop. La salida eléctrica es llevada al interruptor de 3 posiciones. Fíjense que aquí aparece HOA. La H significa posición manual, hand, O es off y A automático. La codificación es hand switch 101. Aquí aparece el pulsador de start con la que se arranca la bomba en modo manual y tiene la codificación HS102A. Fíjense que hay un sufijo acá y aquí hay otro sufijo, indicando que hay dos pulsadores. Aquí finalmente aparece el instrumento que detecta el alto nivel. Entonces es codificado como Level Switch High en el lazo 102. Aquí me he tomado la molestia de listar los instrumentos involucrados en el lazo de control para que quede en sus notas de repaso. Y ahora vamos a describir rápidamente el diagrama eléctrico sugerido por el ejemplo en el documento ISA. Está representado utilizando el típico diagrama en escalera usado normalmente para estos controles. Figura entonces la línea de alimentación de control, la cual puede ser de 220 voltios, 120 voltios, 24 VDC, etc. Entonces, el primer elemento que nos conseguimos en un pulsador de stop ya fue codificado HS102B en la sección anterior. Es un pulsador, al ser de stop, es normalmente cerrado por convención. Vamos a suponer que el tanque esté vacío. Entonces, este interruptor de bajo nivel está abierto y no permite la operación de nada independientemente de la posición de este hand switch. Este es el de 3 posiciones. Vamos a suponer que, ok, llegó ya al nivel y superó la cota baja. Este se cierra, sigue la operación automática. No hay nivel todavía, no ha llegado a la cota alta y por lo tanto no se permite la energización del motor. En caso de que el nivel rebose esta línea de alta, este interruptor se cierra, permitiendo entonces la alimentación de este contactor, que viene siendo un relé grande, que arranca la bomba. Este es la protección de sobrecarga overload. Entonces, una vez que es arrancada la bomba, este M1 y M2 se cierran y M2 efectúa una retención. O sea que cuando empieza a bombear y el nivel desciende por debajo de la cota alta, va a quedar energizada la bomba. Si regresamos al esquema de control, notaremos entonces que el nivel está en un valor bastante alto. Esta señal es realimentada hacia este controlador y el controlador debe estar saturado completamente, permitiendo abrir esta válvula al 100%. El proceso se repite hasta que el LIC 102 logra estabilizar el nivel en el valor deseado y cumpliendo entonces con uno de los objetivos. Aquí hay que hacer una pequeña observación. Una vez que el nivel, vamos a suponer que esté en 50% del valor definido, esté regulándose ahí y el fluido de entrada empieza a llegar en cantidades más bajas, el T caudal va a empezar a bajar, va a ser regulado por el LIC 102 para que mantenga el nivel. Pero si este caudal llega a ser ya muy bajo, ¿verdad? Esta válvula va a ir cerrándose paulatinamente e incluso permitiendo el bloqueo completo, lo cual no es deseado. Debe intuirse que esta válvula no cierra nunca completamente. Esto puede ser ajustado tanto a nivel mecánico en la válvula o estableciendo un límite en este controlador. Entonces, bajo esa condición de fluido bajo, el nivel va bajando, sigue bajando, pero operando esta válvula ya en el nivel mínimo, hasta que finalmente desciende por debajo del nivel de seguridad de baja. Entonces detiene la operación de la bomba. Entonces lo importante aquí es la codificación ISA. Y con esto hemos concluido esta clase de diagramas de instrumentación empleando normas ISA. Gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima clase. Bye bye a todos.